Ahí donde está, yo le pido que por favor usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos. En una actitud de total confianza, cierre sus ojos y levante sus manos. Levante sus manos. Vamos, cierre sus ojos, levante sus manos. Dígale: Espíritu Santo, ven. Te necesito. Precioso Jesús, te necesito. Maravilloso Cordero, te necesito. Precioso Espíritu Santo, oh Consolador, yo te necesito. Reconozco que te necesito. Reconozco mi dependencia total de ti, precioso Señor. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Señor Jesús, yo te necesito. Precioso Cordero, yo te necesito. Recibe toda alabanza. Recibe mi alabanza. Recibe mi adoración. Todo lo que yo te puedo entregar, todo lo que yo te puedo dar a ti, Señor, te lo entrego completamente, sin reservas, sin condiciones. Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma control de mi ser. Toma control de mi espíritu, alma y cuerpo. Padre, que en esta mañana yo pueda recibir la respuesta que tú tanto me quieres dar, porque sé que me lo quieres dar. Sé que como hijo tuyo me lo quieres entregar. Que yo tenga oídos abiertos para escuchar lo que tú me quieres decir, porque no es que tú no me estés hablando, es que soy tan sordo que no te oigo. Señor, abre mis oídos. Yo quiero verte. Tú te quieres manifestar a mí, yo lo sé, pero quizás soy tan ciego que no te veo. Abre mis ojos para verte. Abre mis ojos para poder verte, Señor. Señor Jesús, abro mi corazón para ti. Abro mis oídos para ti. Abro mis ojos para ti. Te entrego mi voluntad, Señor. Vamos, hay alguien que pueda decirle: Señor, yo te entrego mi voluntad. Yo te entrego mi voluntad. Lo que quiero hacer se dispone a lo que tú quieres hacer. Lo que yo quiero hacer se somete a lo que tú quieres que yo haga. Solamente tu voluntad es la correcta. Solamente tu voluntad es la perfecta para mí. Úsame. 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 Sé que tengo problemas, pero úsame. Sé que hay situaciones difíciles, pero úsame. Sé que tengo a veces aún dudas, pero úsame. Quizás muchas veces algo de incredulidad, pero úsame. Sé que eres real. Sé que me amas, pero yo te necesito. En el nombre de Jesús. Padre, yo en esta mañana reconozco que estoy bajo autoridad, Señor. Reconozco la autoridad de mi padre espiritual, Juan Bravo, de mi madre, Ruegi. Reconozco la autoridad espiritual de mi padre, John Espriella. Reconozco la autoridad espiritual de mi padre, Hugo López. Reconozco la autoridad espiritual de mi apóstol Naún Rosario. Reconozco que estoy aquí puesto por ti, Señor, y para ti. Quiero darte gloria. Que lo que salga de mi boca sea lo que tú quieres hablar. Que no sean palabras de sabiduría o razonamiento humano. Que sea tu sabiduría. Ahora mismo yo ato y encadeno toda obra del diablo. Ato y encadeno todo espíritu que se quiera levantar en contra de este culto. Ato y encadeno todo espíritu de distracción. Todo espíritu ensordecedor. Todo espíritu que quiera poner tapones en los oídos de mis hermanos para escuchar la voz de Dios, ahora lo declaro nulo y sin poder en el nombre de Jesús. Espíritu de hechicería, fuera. Espíritu de brujería, fuera. Espíritu de opresión, fuera. Espíritu del diablo, fuera. Todo espíritu que quiera venir a oponerse al desarrollo de este culto, ahora fuera. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de poder. Espíritu de temor a ti, inunde todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre, y que yo te ame más que a todo lo demás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a la presencia de Dios.
Denle un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al maravilloso Consolador, al Cordero que es digno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona que está al lado suyo, bendígale. Puede tomar asiento. Una vez más, estoy delante de ustedes, con temor y temblor, reconociendo mi dependencia de Dios, reconociendo que lo necesito, que cada día, cada momento, cada instante lo necesito, que mi voluntad o lo que yo quiera hacer se rinde a Él. Hubo un hombre de Dios llamado, no se llama porque está en la presencia de Dios, sigue vivo. Dios no es Dios de muertos. Llamado Carlos Finney. Ese muchacho, creció en una granja en Estados Unidos. Y en esa época, bueno, se fue casi el siglo pasado. Ellos tenían iglesias en aldeas, no estaban tan pobladas las ciudades como hoy en día, o habían iglesias en muchos lugares. Pero las personas que iban como misioneros a estos lugares abrían pequeñas iglesias en graneros, en tiendas pequeñas, en carpas, se reunían en patios. No había una infraestructura completa con piano, con batería, con teclado. Quizá habían cajones, panderetas. Pero este muchacho de jovencito conoció a Dios y creció en el temor de Dios, no mucho, a tal punto de que por su habilidad atlética, por ser alto, entró a una universidad o a la escuela secundaria, empezó a desarrollarse como atleta, se apartó un poco de Dios, se graduó con honores, fue muy inteligente y empezó a estudiar Derecho para ser abogado. Y siendo abogado empezó a recibir conocimiento y filosofías pues que contradecían un poco lo que él había recibido como conocimiento cristiano, ¿sí? A tal punto que se volvió ateo, negó a Dios, ¿sí? No reconocía a Dios como un Dios que estuviera actuando directamente en la vida del ser humano, básicamente. Y este muchacho se graduó y empezó a aplicar en una firma de abogados porque vieron su talento y la inteligencia que tenía para esto. Y este joven empieza a desarrollarse como abogado, a hacer sus prácticas en esta firma, pero al lado del lugar donde él estaba trabajando había una iglesia. Y por curiosidad, él entra un día, y como también tenía habilidades de músico, empieza a aplicar para la alabanza, con habilidades. No para tocar como adorador porque no creía en Dios, simplemente porque vio que la alabanza necesitaba ayuda. Y empieza pues a enseñarles sobre música y todo esto. Pero a la vez escuchaba. Por eso yo no me preocupo cuando una persona viene a la iglesia y dice yo no creo en Dios, o viene una que otra vez. No me inquieta eso, porque sé que hay una semilla que se siembra. Y que esa semilla llega a un punto en donde hinca tanto, que te lleva a ti a rendirte. Esa semilla puede hincar como una revelación de Dios sobrenatural. Esa semilla puede hincar como que te encuentres en un problema y pues, Señor, te necesito. Pero no se deje llevar por eso, porque el problema de la persona que busca a Dios por un milagro es que cuando recibe el milagro deja a Dios. Y entra en el complejo de cajero automático. Piensa que solamente puede llegar delante de Dios cuando necesita dinero. Mete la tarjeta, su petición de oración, ingresa la clave, retira el dinero y cuando te vuelva a necesitar, regreso al cajero. No es una vida constante de búsqueda. Y hay personas que les suceden milagros y cosas sobrenaturales de esa forma y la misericordia de Dios es tan buena que les funciona. Se les hace, se les realiza el milagro. Pero eso no salva. Y al final de todo esto no es cuántos milagros hiciste, sino qué tan salvo eres. Qué tanto milagro Dios te hizo no te salva, sino que tanto pudiste tener de Dios a tal punto de que te rendiste a Él. Entonces este muchacho empieza a recibir esa enseñanza y recibiendo esa enseñanza, él empieza a ser lo que yo podría describir sinceramente como fastidiado por el Espíritu Santo. No en el mal sentido. Fastidiado es como incomodado.
Búscame. Inquieto, gracias. Empieza a ser inquieto. Se inquieta. ¿Será que sí? De verdad sí tengo que conocerlo. De verdad sí es real. De verdad sí. Es posible que sí. En uno de esos conflictos que tuvo, este muchacho, en su desesperación, dice que estaba reunido con otros colegas y sale corriendo de pronto de la oficina y se va a un bosque que había cerca. Sale corriendo y se va a un bosque que había cerca del lugar donde estaba y se tira al piso y empieza a pedir: Señor, si tú eres real, yo quiero conocerte, pero no sé de ti, no conozco de ti, no sé. Lo único que sé, no sé ni orar. Lo único que sé es la oración de Padre Nuestro. Y empezó: Padre Nuestro, arrodillado en el piso el tipo estaba. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Yo quiero tu reino, Señor. Y cuando llegó la parte de hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero yo quiero hacer en mi voluntad. Es lo que yo quiero hacer. Y cuenta la biografía de él que él tiene una lucha de aproximadamente 1 hora para decir hágase tu voluntad. Porque él quería hacer su voluntad. Él quería seguir con su carrera. Él quería seguir con lo que él estaba logrando. Y bregó arrodillado en el piso. Dice que habían hojas secas en el piso, medio húmedo, y estaba tirado en un bosque en el piso. Y hágase tú. Pero no quiero. Yo quiero la mía. Hágase tú. Hasta que 1 hora después, aproximadamente, este hombre dice: ok, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando él dice: Señor, hágase tu voluntad, de pronto el Espíritu Santo cayó sobre él. Y empieza a revolcarse entre todas las hojas. Empieza a revolcarse. No necesariamente quiere decir que si usted le pide a Dios que haga su voluntad, usted se va a revolcar. No necesariamente. Por si de pronto alguien dice: yo no quiero revolcarme. Dios se manifiesta en el hombre, depende a qué tanto el hombre le permite. Dice que este hombre recibe un bautismo del Espíritu Santo en ese momento y su vida cambia completamente, 180 grados. A tal punto que este hombre, por la altura que tenía, por la voz tan fuerte que tenía, iba a los parques, se montaba en una banca y empezaba a predicar el evangelio, lo que él sabía, lo que él conocía. Y la gente se reunía. Y milagros empezaban a suceder ahí. Y me refiero a milagros tipo, como usted lo ve, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Es más, a él el apodo que le tenían era el apóstol Pablo moderno. En ese tiempo, ¿no? Eso fue 1800 algo. Andaba con un amigo, el padre Nash, que era un intercesor, que oraba con él todo el tiempo, oraba con él. Por eso vea con quién se junta. Tu amigo, o la persona con la que tú más andas, puede influenciar tanto en ti a tal punto que puede hacer que Dios te use o que Dios te rechace. O no digamos que Dios te rechace, que tú te alejes de Dios. Porque en realidad, para que Dios rechace a alguien, en realidad Dios siempre quiere usarnos. No era la expresión correcta, era que tú te alejes de Dios, que no te dejes usar. ¿Se acuerdan del hombre? Dice que Jesús estaba en una casa de luz. Que Jesús hacía casas de luz. Por eso una persona que me diga que no va a hacer casas de luz o no tiene tiempo para hacer casas de luz, si Jesús la hacía, ¿por qué yo no? Si el maestro tenía que hacer casas de luz, imagínense, ¿quién soy yo para no? Estaba en una casa de luz predicando. Y este hombre estaba paralítico, tenía 4 amigos o no sé cuántos, que al ver la multitud querían llevarlo donde Jesús, pero Jesús estaba completamente cercado de gente. Se les ocurrió la gran idea de destrozar la casa de la persona en donde Jesús estaba dentro y subieron a sus amigos lo subieron al techo, abrieron un hueco en el techo y metieron al hombre de la camilla hacia abajo. ¡Qué amigos! ¡Qué amigos! ¿Usted se imagina el conflicto espiritual y físico que esos muchachos tuvieron que haber tenido con tal de que su amigo fuera sanado? De pronto uno le decía, de pronto estaban como que ya, ¿qué hacemos? Y uno, el techo. Y el otro, ¿el techo qué? Pues metámoslo por el techo. ¿Y después quién lo paga? ¿Usted? No, bueno, vendemos pollada, no sé, hacemos alguna cosa. Ya, listo, pero ¿quién lo carga? Usted abajo, yo arriba, listo, va. Con tal de que su amigo fuera sanado.
Y se imagina el dueño de la casa cuando viera que su techo estaba... De pronto subieron 3 y el otro, tú aguántalo para que no nos... Entonces explícale. Después se lo vamos a arreglar. O le hacemos el segundo piso si quiere para que no le vuelva a pasar. Y metieron al amigo por el techo. Y a Jesús dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y usted conoce el resto de la historia. Pero el asunto es que cada persona que tuvo un reto o tuvo un desafío y tuvo que hacer lo que llamamos un salto de fe, en dirección a Jesús, siempre tuvo éxito. Dígale que está al lado suyo: salta en dirección a Él. Al del otro lado, dile: salta en dirección a Él. Cada persona que tuvo un desafío, que tuvo un reto, que tuvo una situación difícil que enfrentar y que se decidió a hacer algo, pero al momento de hacerlo lo hizo en dirección a Jesús, teniendo a Jesús como referencia, como foco, siempre tuvo éxito. Vamos un momento, por favor, vamos a usar la Biblia un poco hoy, al libro de Mateo capítulo 14. Jesús había tenido un momento de evangelismo, de predicación, donde una multitud se reunió. Y después de que terminó de predicar, dice que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Sucedió eso. Siguiente versículo. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Siguiente. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Se zarandeaba por las olas porque el viento les era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos le vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. La primera impresión que tuvo esta gente al ver que alguien venía sobre el agua era un fantasma. ¿Qué pensaría usted si usted fuera en un barco, en una tormenta, donde dice que el viento era contrario, donde se les zarandeaba, o sea, era... Y ve usted una persona caminando sobre el agua, viniendo hacia... O sea, va pasando hacia allá, pero viene hacia ti. Dice que ellos gritaron: es un fantasma. Dijeron llenos de miedo y comenzaron a gritar. Versículo siguiente. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Stop. Siguiente. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Salió uno vivo, ¿no? Mándame que vaya a ti sobre el agua. Tenga en cuenta que ellos estaban pensando que era un fantasma. Y si era un fantasma, Pedro pensó: bueno, si es el maestro, y es un fantasma, es como si usted viera un ladrón viniendo a decir: si eres un ladrón, róbame, a ver. Eso es como: si eres un fantasma, entonces, a ver, que yo vaya. Si eres tú, Señor, dime que yo vaya. Ven, dijo Jesús. Tenga muy presente esa palabrita ahí. Ven. 3 letras. Solo ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra ven, la forma en como yo podría describirlo es el suelo o el piso al que Pedro, cuando se bajó de la barca, hizo que el agua se transformara, o bueno, de pronto no el agua, caminó sobre el agua. La ley física que en ese momento estaba operando en lo natural fue suspendida por una palabra de 3 letras en el idioma latino, en español, castellano. En otro idioma pueden ser más. Pero en el idioma nuestro, ni siquiera la cantidad de letras, solo una palabra, le dice ven. Ese ven automáticamente se volvió algo sólido debajo de Pedro y pudo pisar. Pero caminó en dirección, dice, hacia Jesús.
¿Cuántas decisiones usted ha tomado sin dirección a Jesús? Y tenemos la palabra, y tenemos la enseñanza, y tenemos la predicación, y sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos alejamos de Jesús. La clave aquí en esto fue que Jesús le dijo, ven, y Pedro fue en dirección a Jesús. ¿Se imagina usted de pronto a los demás discípulos ahí? ¿Y Pedro, qué vas a hacer? ¿A dónde vas? No te tires. Oh, usted verá. Aquí lo que yo quiero que usted entienda es cada decisión que usted toma día a día, todas las situaciones difíciles que usted tiene que tomar, cada situación que usted tiene que decidir hacer, que pueden ser determinantes para su vida, para su familia, que pueden, o simplemente una decisión fácil también, deben ir siempre sujetas a hacia qué dirección usted lo está tomando. Porque eso va a determinar si tu éxito va a ser seguro o si a pesar de la tormenta que había, se disipa. Si se da cuenta, cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, la tormenta no desapareció. La tormenta siguió. ¿Por qué no Jesús primero calmó el mar? Quitó el problema, quitó lo que les estaba quitando, lo que les estaba quitando el temor, y ahí sí es más fácil creer. Veo mejor que es Jesús, creen más en mí, y ahí sí le digo, venga. Pero Jesús no quitó el problema. Jesús dijo, en medio del problema, ven. Jesús no calmó la tempestad en ese momento. Le dijo, en la tempestad y en el problema, ven. Y él fue en dirección a Jesús. Era muchísimo más fácil hacer creer a los discípulos que él era Jesús si la visibilidad era mejor, si se convencía de que no era un fantasma, si realmente es el maestro. Ahí sí, el padre puede decir, bueno, Señor, ya que eres tú, puedo ir, yo también quiero caminar, ya ven, y listo. Pero Jesús hizo que sus discípulos, Pedro en específico, tomaran una decisión difícil y saliera de la barca. Dile que está al lado del tuyo, sal de la barca. Sal de la barca en dirección a Jesús. Y saliendo de ahí, Pedro se paró en el ven de Jesús. Y en ese ven caminó. No sabemos cuánto, la Biblia no describe cuántos pasos dio. Si ya estando cerquita, de pronto estuvo cerca o de pronto no, porque Jesús extendió la mano. De pronto Jesús, al ver que se estaba, o de pronto ya estaba llegando, pero la Biblia sí es clara cuando dice, pero al ver que el problema que tenía alrededor era mucho mayor, quitó la dirección que tenía hacia Jesús y la puso fue en el problema. Hubo un hombre de Dios, él describía la fe como un cambio de visión. Nosotros, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes ¿qué es fe? La respuesta más popular es creer. ¿Cierto? ¿Qué es fe? Creer. ¿Qué es fe? Alguien de pronto un poco más, es tener la plena seguridad de que Dios existe. Es tener la convicción, la certeza de las cosas que no se ven. Excelente, muy bien. Bien. ¿Qué es fe? Este hombre describe, fe es todo eso, pero en realidad fe es un cambio de visión. Tú quitas tu mirada de lo que no es Jesús y lo pones en Jesús. Tú quitas tu mirada de todo aquello que no tenga que ver con Dios, que pueda estar angustiándote, agobiándote, desesperándote, oprimiéndote, deprimiéndote, no sé lo que sea. Quitas tu mirada de todo eso y tienes un cambio de visión en dirección a Jesús. Por eso en el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, el que comienza y consumador, el que termina de mi fe. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque la fe en sí es un cambio de visión. Es dejar de poner los ojos y creer en lo que me está desesperando, o me está angustiando, o que me está quitando la paz, para enfocarme en Jesús, para dirigirlo a Él. Y este pasaje es muy claro con respecto a eso, porque dice que mientras Pedro iba caminando en Jesús, en dirección a Jesús iba, pero dice, pero quitando su mirada de Jesús y viendo que las olas eran fuertes y que el viento les era contrario, empezó a hundirse. ¿Quién de aquí no se ha encontrado en una situación en donde empezó a hundirse? ¿Quién de aquí no se ha encontrado en una situación en donde siente el agua aquí? ¿Quién no se ha encontrado en una situación en donde parece que como que no la va a hacer esta vez?
Y sabe que no importa cuántas veces Dios nos haya respondido, nos haya hecho el milagro, como que pareciera que la siguiente no nos va a ayudar. Y si esta vez Dios no me ayuda, está bien, me sanaste, gracias Señor, sí, me quitaste el cáncer, sí Señor, me quitaste el problema que tenía, pero ¿y si en este no me ayudas? ¿Y si en el siguiente no? Entonces es como otra vez volver a creer todo. La persona que desarrolla un espíritu de fe con sus ojos puestos en Jesús sabe que el próximo problema, aunque sea mayor o menor, Él está ahí. Él está ahí. Hay un desarrollo de fe. Vea la fe como un músculo que todo el tiempo usted está ejercitando, y cada vez le pone más peso y más peso y más peso. El reto puede ser mayor, la situación puede ser más difícil, pero ya hay un músculo. Ya hay una convicción, ya hay una creencia, ya hay un establecimiento, ya hay un ven debajo en el que tú te puedes parar y puedes caminar, pero en dirección a Jesús. Asegúrate de que ese ven siga ahí y que por causa de mirar la situación difícil, el problema que puede ser peor, ese ven se desvanezca y empieces a hundirte. Dígale al que está al lado suyo: no te hundas. No te hundas. Pedro por un momento dejó de pensar en lo sobrenatural de Jesús y empezó a decir: ¿yo qué hago caminando? Pero si es imposible que yo camine sobre el agua. Por un momento, o sea, uno, Dios mío, yo no juzgo a Pedro, hermano, en serio, pero si uno está caminando sobre el agua, uno, wow, yo estoy más preocupado por qué hago yo ahí que el agua que está moviendo. Pero dice la Biblia que Pedro empezó a mirar lo difícil de la situación, lo difícil del entorno y del ambiente, y empezó a hundirse. Y en su desespero por hundirse, gritó al Señor: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y Jesús lo dejó ahogar. Por incrédulo. ¿No dice eso? ¿Y por qué usted piensa que Jesús lo va a dejar tirado? ¿Y por qué usted piensa que Jesús lo va a dejar ahogar? Versículo anterior, por favor. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le reprendió. Yo prefiero un Jesús que me regaña a ahogarme. Incrédulo, hombre de poca fe. O sea, tuviste fe para los primeros pasos y los otros, ¿por qué dudaste? Para Jesús era ilógico que una vez ya Pedro estuviera caminando sobre el agua y en el proceso de su milagro y en el proceso de lo sobrenatural, la lógica de Jesús es: ¿pero qué te pasa si estabas ya viniendo? Si ya estabas siendo sanado, ¿por qué te rendiste? Si ya estabas saliendo de esa deuda, ¿qué pasó? Si ya tu familia estaba empezando a ser salva, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Y en la lógica espiritual de Dios, lo que Jesús mira y en la forma de pensar de Dios, que es la correcta, se preguntó: ¿por qué dudaste si ya estaba funcionando? Y la historia hubiera sido como el Pedro que caminó sobre el agua con Jesús, y no el Pedro que intentó caminar y se hundió. ¿Cuál es tu historia delante de Dios? ¿El hombre o la mujer que empezó a creer en Dios pero se hundió? ¿O el que le creyó a Dios y caminó? Porque hay otro hombre en la Biblia que dice: y caminó con Dios y le fue contado por justicia. Enoc. Enoc caminó con Dios 300 años. Dice: y caminó con Dios Enoc por 300 años y fue arrebatado por su fe. Enoc es de las personas, de los pocos contados, que no necesitaron morir para encontrarse con Dios. Su fe lo hizo. Yo no sé, ese hombre de pronto caminó en el aire y se le apareció Dios en el cielo. Y Dios: ¡hey, tú qué haces acá! La fe de él lo hizo caminar más allá de lo que cualquier ser humano pudo haber caminado en esta tierra. Dios lo traspuso.
La fe de Pedro hizo que él hiciera lo que ningún otro ser humano pudo haber hecho, quedar registrado que hizo aparte de Jesús, que fue caminar sobre el agua, solo que tuvo miedo después y se hundió. ¿Qué historia vas a escribir tú sobre qué tipo de fe estás caminando? Porque Pedro tuvo un conflicto de dos fees ahí, dos tipos de fe. La fe del ven de Jesús que lo hizo caminar hacia él y que caminó sobre el agua, y la fe de que no es lógico que yo camine sobre el agua. Las dos fueron un tipo de fe. Porque usted cree, si yo entro en el agua, me sumerjo. ¿Se imaginen lo aburridor que debería ser que usted quiere irse a bañar a la playa y no se pudiera sumergir? O quiere ir a la piscina y cuando vaya a hacer bomba, ¡pum! Señor, caminando sobre el agua, pero déjame. No, lo lógico para alguien que se va a ir a sumergir en el agua es que va y se sumerge. Esa es la fe con la que crecemos todos. Es lo normal, es lo físico, cómo funcionan las leyes físicas. Pero la ley de Jesús era un ven que te hacía caminar sobre eso. Entonces Pedro dijo, si eres tú, haz que yo camine. Y Jesús le dijo, te mando esta fe, ven. ¡Fuf! Y Jesús en esa fe de Jesús caminó. Cuando Pedro puso su fe en lo que él conocía, que era que sobre el agua nadie puede caminar, empezó a hundirse. Y ese conflicto de fe hace que una persona se ahogue. Si tú te estás ahogando ahorita, mira a ver en dónde está tu fe. ¿Cuál fe estás llevando? ¿Cuál es tu conflicto de fe? ¿Cuál es ese choque de fe? Puede ser un choque de voluntades, Señor, pero yo quiero hacer lo mío, pero también sé que lo tuyo es correcto, pero es que yo no quiero ir tanto a la iglesia, pero sé que debo hacerlo, pero es que me aburre mucho o me da pereza levantarme a orar, pero sé que tengo que orar, Señor, otra vez leer la Biblia, pero sé que tengo que leer la Biblia. Tienes ese conflicto de fe. Tienes esta lucha entre dos fe. Yo recuerdo que una vez mi padre Hugo en una predicación tremenda, bueno, cual no es, pues. Él dijo, la cruz es un lugar de muerte. La cruz es un lugar en donde tú entregas la voluntad. Por eso Jesús dijo que el que quiera seguir en pos de mí, niegues a sí mismo. No muera a sí mismo. Si usted muere a sí mismo, se muere. Ese morir al yo es morirse, porque yo es usted. Eres tú. Es negarte a ti. Por eso Pablo decía, aunque vivo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. No dice que se muere. Dice, ya no vivo yo, sino que doy paso para que Cristo viva. O sea que el deseo de Dios es que cada vez que yo me levante en la mañana, le diga, Señor, úsame. Y Dios venga y se vista de Juan. Y sea Él el que se mueva. El deseo de Dios es que cada vez que usted se levanta, usted le diga, Señor, úsame, y se vista de ti y camine. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo. Doy paso a que Cristo viva. Y aunque sigo vivo, lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Por la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por todos nosotros. El cual murió, Él sí murió y se entregó por todos nosotros. Y ahora vive. Y está vivo. Y está vivo. Y está vivo. ¡Qué bendición que esté vivo! Porque ahora vive en mí. Entonces, mi padre Hugo describía eso. La cruz es un lugar en donde tu voluntad se encuentra contra la voluntad de Dios, y ahí debe haber una muerte. Es donde tu voluntad choca con la voluntad de Dios, y ahí alguien debe morir. Ya Jesús murió. Te estás negando tú a ti mismo para que en la fe del Hijo de Dios no te ahogues. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy dando a entender? Mi idea no es ser motivacional, y puede que le motive la predicación, pero en realidad es que podamos ver que las situaciones y problemas difíciles que estamos viviendo simplemente es por un error de visión. Es un error de enfoque. Es puesto los ojos en otra cosa que no es Jesús. En el caso de Pedro, en esta historia que puede ser muy descriptiva, Pedro se encontró con una situación en donde había problemas. Y él quiso caminar. Hubo otra situación. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo
y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hombre le responde, maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. O sea, ¿qué problema tienes tú, Señor? Que si yo cumpliendo todo lo que tú me acabas de decir, todavía no tengo la vida eterna. ¿Qué problema hay entonces? Si he cumplido todos tus mandamientos y todavía no la tengo. O sea, este hombre por un momento reconoció, no tengo la vida eterna, ya he cumplido todos los mandamientos, ¿qué más falta? Jesús lo miró con amor. ¿Se imagina eso? Es como que, ay, papito, papito, ¿cumpliste todo? Sí. Bueno, solo una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Vamos al siguiente, 22. Al oír esto, el hombre se desanimó. Jesús le está diciendo, deshazte de tus tesoros aquí para que los tengas en el cielo. Y se desanimó. ¿No le suena familiar? ¿Qué es más importante para usted? Que yo le dijera aquí, si usted viene a la iglesia vas a recibir bendición de Dios. O si yo le dijera, cada culto que vengas te vamos a dar 1,000 soles. Eso pensamos. La bendición de Dios, claro, es más importante. Pero los 1,000 soles ya están en la mano. ¿Dios o 1,000 soles? ¿La bendición de Dios o 1,000 soles? Dice que Jesús le ofreció tener tesoro en el cielo. Y ni siquiera le dijo que iba a dejar de ser rico en la tierra. Solamente dijo, lo que tienes, véndelo. No le dijo, eso sí, no amontones más. No, podía volver a hacerlo. Solamente le dijo, lo que tienes, véndelo a los pobres. Véndelo y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígame para que tengas tesoros en el cielo. Y dice que este hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿No le suena familiar? Queremos todo ya en la mano. Hubo una vez un testimonio que yo escuché de un hombre, un ex brujo, un ex satanista. Él empezó bueno, el hombre vivía en una esfera de brujería alta. El hombre hacía descender fuego del cielo, mataba al que quisiera. O sea, una cosa sobrenatural, evidentemente. Pero se encuentra con un creyente, un cristiano, que al momento de él tratar de hacer su labor, se encontró que él tenía un Dios mayor que el que él tenía. Y que todo lo que él como brujo intentó hacer no funcionaba en este creyente. Y le preguntó, ¿qué tienes pues? ¿Por qué no funciona lo que hago contigo? Total que bueno, él resume todo esto y dice que cuando empieza a contar su testimonio de qué era lo que hacía y cómo lo hacía, cuenta un dato muy curioso a un hombre que le dice, ¿y te encontraste con cristianos que en algún momento fueron a tu consultorio o a tu oficina para que le hicieras algún trabajo de brujería? Y él dijo, sí, muchos. Una vez un cristiano llegó a pedirme que le ayudara a tener suerte para conseguir $5,000 que necesitaba. Y yo sabía que era cristiano. Pero antes de hacerle el trabajo le pregunté, pero tú no eres cristiano, ¿por qué no le dices a tu Dios que te dé los $5,000? Y el cristiano le respondió, es que mi Dios se demora mucho. Son 1,000 soles aquí o vienes a la iglesia. Algo así. Es que mi Dios se demora mucho. Necesito rápido. Cambio de fe, un problema de visión, un problema de enfoque. Algo que lo que está haciendo es sacarte. Este hombre rico tenía tantas riquezas, quería tener tanto el control, ponía su fe en las riquezas que tenía a tal punto que le dijo, Señor, está bien, ¿qué me hace falta si ya he cumplido todo? Jesús en ningún momento negó ni le dijo que no. No le dijo que no. Es mentira, tú no has cumplido nada. No. Jesús le dijo, está bien, lo has hecho, te falta uno.
Quita la confianza en la que tienes puesta tu confianza y ponla en mí. Seguirás teniendo recompensa. Serán tesoros en el cielo. Pero quita tu confianza, quita tu fe, tu enfoque de tus riquezas y pon tu enfoque en mí. Ven, sígueme, vamos. Si usted se da cuenta y estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que a cada persona que Jesús le dijo, sígueme, se convirtió en un apóstol de él. Este hombre tenía el potencial de convertirse en un apóstol de Jesús. Pero dice que se fue a su casa, triste porque tenía muchas riquezas. La historia, según la historia, se cree que fue Bernabé más adelante. El apóstol Bernabé. Se cree, no lo aseguro, la Biblia no lo dice, pero según historia, haciendo este seguimiento, se cree que ese hombre rico fue Bernabé. No sé, de pronto sí, de pronto no. El asunto fue que lo que Jesús en este momento le estaba ofreciendo como apóstol de él, los 12, o quizá el reemplazo de Judas, no sé, era de los discípulos cercanos, era que quitara su confianza de lo que tenía puesta la fe y la pusiera en él. Y ven, sígueme. No sé si de pronto fue que este hombre no caminó mucho con Jesús, no andaba mucho con Jesús, no se dio cuenta de que en realidad los discípulos eran ricos, de que en realidad los 12 apóstoles tenían dinero. Porque después de esto, Jesús dice que difícil es que un hombre rico entre al cielo, porque es más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja. Y usted sabe. Y los discípulos le responden, entonces ¿quién podrá ser salvo? O sea, si nosotros somos ricos, ¿entonces qué? Y entonces ¿cómo hacemos nosotros, Señor, que tenemos tanta riqueza? Dando a entender que los discípulos eran ricos, tenían dinero. O sea, este hombre, si andaba con Jesús, conocía que la bendición de Jesús reposaba sobre él y sobre los discípulos, a tal punto que Jesús les podría decir, ¿sabe qué? Ni dinero necesitan, vayan a predicar de 2 en 2, no lleven dinero, no lleven nada, vayan, nomás, van a ver. Y dice que allí fueron, regresaron y, Señor, en tu nombre los demonios se sometían. No dijeron, Señor, pasamos tanta hambre, nos fue tan mal, mira nuestra ropita. Yo usando aquí Puma cuando yo quiero usar esas Adidas. ¡Qué rabia! En ningún momento los discípulos se quejaron de que les fue mal. Dijeron, aún los demonios se sometían. O sea que ni dinero necesitaban. Lo tenían. Y Jesús le estaba ofreciendo eso a este hombre. Pero él quería seguir teniendo el control. Qué difícil es cuando alguien pone su confianza y su control en las riquezas o en cualquier otra cosa que no es Dios. Hay un problema de enfoque. No estás saltando en dirección a Él. Por eso cada salto que das lo que hace es que te desgasta, te cansa y puede hacer que te rompas una pierna. Por eso cada salto que tú das que no va en dirección a Él, lo que hace es angustiarte, fatigarte, cansarte, deprimirte y hacer que caigas mal. Porque en Jesús, aunque empieces a ahogarte, si vas en dirección a Él, tú gritas, sálvame, y Él, ¡ta! ¿Por qué dudaste? Pero con Jesús. Pero con Jesús. Yo prefiero un de Jesús que ahogarme. Y hermano, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo vivir cambiando mi enfoque hacia Dios? ¿Cómo puedo vivir yo para enfocarme en Jesús entonces? ¿Cómo puedo tener un cambio de visión? Porque ya está bien, según lo que usted dice, yo reconozco que de pronto no es que tenga riquezas, pero tengo dinero y he puesto mis ojos en eso. Tengo mi casa propia, quizá tengo mi carro, tengo un buen trabajo, pero tengo problemas, pero mi confianza no está en Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Está bien, Dios nos ha dado muy buenas herramientas. Dios nos ha dado a una persona maravillosa, que es el Espíritu Santo, que usa a nuestro pastor, por lo menos para mí lo usa, que usa a nuestra pastora, que usa a nuestros padres espirituales para guiarnos, para enseñarnos. ¿Qué problema mental puede tener una persona que se le está corrigiendo para que pueda irle mejor y se molesta? Eso no tiene otra explicación en realidad. Perdóneme si fue fuerte la expresión, pero es un
Pero ¿qué problema mental puede tener una persona que cuando alguien se le acerca a corregirlo y decirle eso no se hace, hazlo de esta forma, mira, te recomiendo que lo hagas así, mira, busca a Dios, ven a la iglesia, lee la Biblia, hey, no dejes de diezmar y de ofrendar, no dejes de orar, no dejes de ayunar, se convocó una semana de ayuno, ven a los ayunos en las noches, ven hasta acá, ven, Dios te va a ayudar, Dios te puede enseñar, no, deja de vivir la vida que tienes. ¿Qué problema mental puede tener una persona para decir, no, eso no, ese pastor siempre me manda a decir a la iglesia, lea la Biblia y encima enviar puntos de oración? Juan 14:26. Pero el Consolador, diga Consolador, diga Paracletos, es un abogado defensor. Paracletos en sí, la traducción del griego original de esa palabra es Paracletos, el abogado defensor, el intercesor, el que lucha a favor tuyo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo hará que tú tengas tu cambio de visión, tu enfoque puesto de un lado hacia Jesús, te va a enseñar, y lo que ya se te ha enseñado, si se te olvida, hey, acuérdate. Porque dice aquí, te enseñará todas las cosas y les hará recordar por si algo que les he dicho se les olvidó. Versión Juan. Te hará saber todo. Dice, te enseñará todas las cosas. Todas las cosas. No hay problema que tú tengas que no tenga una respuesta en este versículo. Todas las cosas que tú necesites aprender o conocer están en la persona del Espíritu Santo. Pero si tú no charlas con el Espíritu Santo, si no tienes comunión con el Espíritu Santo, un espíritu que hoy en día es tan ignorado, un espíritu que ha sido tan olvidado, porque aún en otros tipos de creencias y en otras corrientes religiosas no lo consideran ni siquiera una persona, sino un poder activo, una fuerza, un vientito. Pero si la Biblia me describe a mí que el Espíritu Santo es una persona que se enoja, que se entristece, que se alegra, es porque tiene personalidad. Es una persona. No es una fuercita. No es Star Wars, la fuerza te acompaña. No es eso. Es una persona. Es una persona. Es una persona que estará contigo. Dice todo el tiempo. Mi Padre lo va a enviar para ti, para que te enseñe lo que no sabes y que lo que sepas lo recuerdes. El Espíritu Santo. Pero necesitamos pasar tiempo con esta persona para poder recibir esa enseñanza. Es como si usted quisiera graduarse de la universidad sin que su profesor le enseñe, o sin buscar la ayuda del profesor que te enseñe, y al final ir por el título. Buscar un milagro de parte de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo es algo similar. Es querer delante de Dios a ir a buscar tu título sin haber ido a las clases. No depender del Espíritu Santo y tener una mente puesta en tantas cosas, menos en Jesús, hace que tú no puedas recibir lo que Dios te quiere entregar. Todo eso que viene de parte de Dios, todas las bendiciones de parte de Dios, todo aquello que Dios te quiere entregar está en el Espíritu Santo. No lo ignores. No lo ignores. No lo dejes pasar de largo. No lo omitas. No piensas que no lo necesitas. Eso sacaría el orgullo de ti, reconocer que siempre depende de algo. No, yo no necesito a nadie. Yo puedo vivir sin ayuda de nadie. Les voy a demostrar que yo puedo. Le vas a demostrar que tú puedes, que te vaya mal. Y digamos que te fue bien. Digamos que en tus fuerzas lo lograste. Llegas fatigado, cansado, con sueño, enfermo o enferma. Pero lo logré. Independiente de Dios. Cuando Dios quiere que tú goces todo eso. ¿Usted cree que Abraham terminó así? La Biblia dice, y murió Abraham lleno de días, de riquezas, dueño de esta tierra, y sus hijos fueron dueños de esta. La bendición de Dios fue tan fuerte en Abraham que saltó a Isaac. Póngase a pensar, vea. Y esa unción iba, mire, Abraham, padre de la fe, ¿cierto? Aprendió a vivir por fe.
Isaac aprendió a vivir por fe como Abraham, de tal forma que dice que cosechaba en el desierto. Este hombre sembraba semillas en el desierto y... O sea que tuvo la bendición para poder vivir como Abraham y tener abundancia. ¿Cierto? Jacob tuvo la habilidad o la bendición de Dios aumentada de tal forma que pudo vivir por fe, ¿sí? Pudo también tener la bendición de Dios en cuanto a las riquezas y tuvo sueños, porque dice que vio una escalera y ángeles que descendían y bajaban, ¿cierto? O sea, tenemos una bendición acumulada ahí en ellos. José tuvo la habilidad de vivir por fe, de amontonar riquezas, de tener sueños y de interpretarlos. Creo que no me escuchó. José tuvo la habilidad de tener la unción de su padre Abraham, de vivir por fe, de su padre Isaac, de tener riquezas en abundancia en situaciones difíciles, de tener sueños como Jacob y de ahora interpretarlos. Una interpretación que lo llevó a ser el segundo en todo Egipto. Y no solamente en Egipto, en toda la tierra. Porque cuando hubo escasez, todos venían donde José. Faraón se fue de vacaciones en esa época. Yo creo que fue el rey más relajado porque todos iban donde José. Y como José tenía la bendición de Dios operando a máxima capacidad por la bendición de Abraham, Isaac y de Jacob, entonces él pudo vivir sobre el bien que Jesús hubiera mandado y bendecir a su familia y a toda una nación. ¡Qué impacto tan grande de parte de Dios! ¡Qué impacto tan grande de parte de Dios! ¿Y usted cree que Dios no lo puede usar así? Teniendo la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, en Cristo. En Cristo. Súmele todo lo que Jesús hizo. Y aparte te deja un cheque en blanco que te dice, y eso no es nada, tú harás cosas mayores. Cosas mayores. Entonces, ¿por qué no saltar en dirección a Él? Entonces, ¿por qué no saltar en dirección a Jesús? Entonces, ¿por qué no enfocarse en que mi fe no esté puesta en cualquier otra cosa que no sea Él? Y aparte, está bien, tienes toda la bendición sobre ti. Señor, no sé cómo usarla. ¿Qué? Espíritu Santo te necesita. Espíritu Santo, te necesito. Ayúdame a vivir en la abundancia de esa bendición. Ayúdame a cambiar mi fe. Ayúdame a tener ese cambio de visión. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo hace su labor, hace su obra y empieza a prosperarte y empieza a bendecirte. No le voy a decir que puede ser de la noche a la mañana, o puede que sí, pero vas en dirección a Él. Vas en dirección a Él. Vas en dirección a Él. Como les decía al comienzo, cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua no se calmó, pero iba en dirección hacia Él. O sea, puedes seguir teniendo problemas, puedes seguir teniendo situaciones difíciles, puedes seguir teniendo adversidades. Claro que sí, es posible. Dios no promete quitarte los problemas. Él te dice al final todo saldrá bien. Al final todo saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, susurrarás, hablarás, lo pensarás, lo meditarás todo el tiempo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo saldrá bien. No todo estará bien, todo te saldrá bien. O sea, puede que haya problemas, pero saldrá bien. O sea, puede que haya situaciones difíciles, pero saldrá bien. O sea, que puede que todavía siga habiendo pero saldrá bien. Designa al justo que le irá bien. No pasa nada. Todo te saldrá bien. Ahí está, Josué 1:8, si usted lo quiere leer. Nunca se aparte de tu boca. Hay una condición: que la palabra abunde en ti, que la palabra esté en abundancia en ti, que hagas todo lo que dices, no solamente que la guardes, no solamente que te sepas el Salmo 23 o tengas la Biblia abierta en la sala para buenas vibras, o el 91 para protección. Y son las dos únicas hojas amarillas de toda la Biblia, las demás están blancas, nuevecitas.
No es un amuleto, no es una pata de conejo, no es una herradura, no es una sábila detrás de la puerta. Es la palabra de Dios, que cuando tú la guardas y la haces conforme a todo lo que en él está escrito, o sea, no como tú piensas que es, no, yo busco a Dios a mi manera, no, dice ahí conforme a lo que ahí dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que todo te salga bien? Guarda la palabra y hazla. Guarda la palabra y hazla. Guarda la palabra y hazla. No solo cuando necesitas de Dios, siempre. No solo cuando necesitas un milagro, siempre. Amén. Y justo ese era mi siguiente punto, siendo adictos a la palabra. Utilizamos ya vamos con Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No quiere decir que la palabra de Dios pone en cuadritos, no. Separa tu alma de tu espíritu. Deja que tu alma influencie tanto lo que quiere hacer en su propia voluntad y deja que el espíritu domine las coyunturas y los tuétanos y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debe haber una operación de la palabra de Dios en tu vida de tal forma que separe lo que antes hacías a lo que debes hacer ahora. Debe haber una intervención de Dios por medio de la palabra para que esa palabra como espada penetre. Bueno, que esas katanas, esa japonesa, esa no es de dos filos, esa es una sola. La palabra de Dios es de dos filos, para allá y para acá. Entra, separa, quita lo que no tienes que tener, todo aquello que te desenfoque, quita las cataratas que puedas tener en los ojos que te impidan ver a Dios, quita esa miopía espiritual o hipermetropía la corta, astigmatismo, fuera. Te enfoca a Dios, te redirige a Dios, te centra en Dios y hace que puedas tener un camino en el agua. Porque eso fue lo que hizo Pedro, abrió un camino en el agua. Interesante, en Moisés abrió el mar rojo, en Pedro caminó sobre el agua. En Moisés separó las aguas, en Pedro caminó sobre las aguas. Dígame si la gloria no es mayor. Dígame si la gloria no es mayor. Es mucho mayor. Siguiente versículo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, no la de los reggaetoneros, no lo que dicen las canciones, no lo que dicen tus abuelitos o tus abuelitas, a menos que sean cristianos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Unos cuantos versos? No. ¿Unos cuantos versículos? No. ¿Unos cuantas líneas? No. ¿Unas cuantas frases? No. En abundancia. Eso quiere decir mucho. Eso quiere decir que tú tienes que ser experto o experta en la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, no buscando pelea, no buscando contienda, no porque es que el hermano se la merece por la palabra de Dios. Vamos a... Dice con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Dios es tan sabio que aunque la persona tenga mala voz, le dice, canta en tu corazón, no te preocupes, hay esperanza. Dice, canta en tu corazón por si acaso. No, mentiras. Cantando en vuestros corazones al Señor en salmos, himnos y cánticos espirituales. No dice ni Bad Bunny, no dice ni nada de eso, nada. Dice canciones espirituales. Por eso de pronto tienes tantos problemas, porque las canciones que hay en tu corazón y en tu playlist no son espirituales. Soy líder de alabanza, tengo que tirarme apunte por si acaso. Porque Satanás usa esas canciones que no son espirituales para destruirte, para dañarte, cantando en himnos y salmos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios abunde tanto en ti, abunde tanto en ti, abunde de tal forma en ti, en donde no haya nada que no sea espiritual, en donde la palabra de Dios haga que tú hables, pienses, medites, escupas palabra. Escupas, hermano. Sí, Jesús escupió y a un ciego, lávate, y fue sano.
Siguiente versículo. Romanos 10, 17. Porque la fe, vamos a cambiar la palabra fe por visión, ¿sí? Porque la visión es por el oír. Qué cosa tan contradictoria que yo para poder ver bien tengo que oír. O no contradictoria, es como, hey, para que veas bien, escucha. ¿Qué tiene que ver? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debes oír la palabra de Dios, debes escuchar la palabra de Dios, debes meditar la palabra de Dios para que tu oír esté abundado o esté en abundancia con la palabra de Dios y tengas un cambio de fe. ¿Quieres una fe correcta? ¿Quieres una fe que te direccione a Jesús? ¿Quieres una fe que te lleve a Jesús? ¿Quieres que esa dirección a Jesús te traiga éxito? Escucha la palabra. Por eso esa facilidad de ahorita poder tener las predicaciones de nuestro pastor en YouTube, usted puede escucharlas. Escúchelas, 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 escúchelas. Escúchelas y escúchelas y escuche la palabra y escuche y escuche y escuche. Cuando usted se dé cuenta, va a empezar a ver más nítido, más nítido, más nítido. Que la palabra de Dios abunde de tal forma que nuestra vida sea cambiada. Y último punto, entregando nuestra vida al servicio. Ahora no solamente es, ok Señor, te necesito, ok Señor, ¿qué hago? Ok Señor, sé que tu Espíritu me ayuda. Ok Señor, sé que tu palabra debe abundar en mí. ¿Y cómo aplico todo eso? ¿Para qué el Espíritu Santo y para qué la palabra? Para que tú le sirvas. Esta mañana yo le decía a mis hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de honrarnos honrándole. Dios nos honra a nosotros, nos respeta a nosotros de tal forma que nos permite que nosotros le honremos a Él. Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio limpiar una silla. Es un privilegio predicar en las calles, en los evangelismos. Es un privilegio hacer casas de luz. Es una honra de parte de Dios a nosotros. Es un privilegio enorme. Les he dado a todos y no todos lo quieren. Gracias, Señor. Poniendo la vida al servicio de Él, nuestro ser. 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas, si usted está buscando un nombre para su hijo, Estefanas de Jesús y su apellido, es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Había una familia completa que había dedicado su vida al servicio. Y Pablo los menciona en una carta que ahora está en la Biblia, que lee todo el mundo. Esta familia quedó marcada en la historia para el conocimiento de todos por causa de su servicio. Vea lo importante que es el servicio. Salieron en la Biblia. No, una familia de la iglesia, no, la familia de él, de Estefanas. Han dedicado su vida al servicio. Y dice aquí que son las primicias de Acaya. Las primicias de Acaya es una persona también que se llama Acaya. Si también quiere un nombre para su hijo, tiene ahí Estefanas y Acaya. Cualquiera de los dos. Suena como Ayaca, pero no. Que son las primicias de Acaya. O sea, alguien les predicó y al predicarles, esa familia ahora está al servicio. O sea, imagínese que usted, de la familia Los Solórzano, fue a hacer una casa de luz y predicó y se salvó de la familia de los Espriella y ahora sirven a Dios. Por causa de que alguien predica, por causa de que alguien va, con la ayuda del Espíritu Santo, abundando en la palabra, hace que otros puedan servirle a Él. Es imposible que te vaya mal. 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 ¿Qué cosa hay difícil para Dios? ¿Qué cosa hay difícil para Dios? Si en nuestro Dios está todo. Nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la sangre, nos ha dado la palabra, nos ha dado los ángeles, nos ha dado el privilegio de servirle, para que en nuestro camino podamos pisar un ven, que aunque haya problemas, circunstancias difíciles, ahí vamos en dirección a Jesús. Y aunque en algún momento nos ahoguemos, Señor, sálvame, ven. ¿Por qué dudaste? Vamos, así se hace. Y el pasaje termina diciendo que Jesús entró en la barca con ellos y se calmó todo. Al final se iba a calmar. ¿Salió bien o no? ¿Salió bien o no? ¿Salió bien o no?
Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. La palabra de Dios es tan real. La palabra de Dios es tan cierta. El Espíritu Santo es tan real. El Espíritu Santo es tan correcto, es tan fiel. Padre, lo que nos queda solamente es pedir, perdónanos, Espíritu Santo, porque te hemos ignorado tanto. Quizá te hemos entristecido con las cosas que vemos que no deberíamos ver. Quizá nos hemos entristecido te hemos contristado, Señor, haciendo cosas escondidas que no deberíamos hacer. Y hemos pensado que tú no ves. Hemos pensado que tú no oyes. Hay un versículo, si no estoy mal, es Isaías o Jeremías, no recuerdo exactamente ahora. Dice que estás hablándole el profeta a ellos y Dios hablando con ellos, diciéndole, hicieron pacto con la muerte. Pensaron que podían pecar y que nada les iba a pasar. Vivieron en la iniquidad de ellos e hicieron pacto con la muerte, pensando de que podían vivir una vida independiente de Dios y separados de Dios y no iba a pasar nada. O sea, un pacto con la muerte es gracias, pero por cuanto habéis dicho, perdón, pacto tenemos con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando venga y pase el turbión, el azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto respondió el pueblo de Israel cuando Isaías fue a profetizarles. No necesitamos de Dios, tenemos un pacto con Satanás. Al final no nos vamos para el infierno, Él nos dijo que no íbamos a ir. Dice, tenemos un pacto con el Seol. Por tanto, dice Jehová el Señor, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, que no se apresure al mal, que no se apresure a hacer pacto con la muerte. Aquí Isaías lo que está diciendo es, hey, ustedes pusieron su confianza en la muerte y en el Seol para que nada les pase cuando venga el problema. No, mire, hay una piedra, la única, estable, que el que creyere, y de pronto usted se imagina que es una roca, dice una piedra preciosa, de valor importante, que el que creyere. Así que no piense, no piense que porque usted ha pecado y no le ha ido, o aparentemente no ha habido ninguna consecuencia mala de eso, no se está cocinando nada. Eso es pensar esto. Tenemos pacto con la muerte, no hay problema, no pasa nada. Espíritu Santo, perdónanos. Padre, haz que tu palabra abunde tanto en nosotros, que abunde tanto en nosotros. A medida que usted se expone a la palabra, a medida que usted se expone al conocimiento de la palabra y a la aplicación de la palabra de Dios, eso va a abundar más en usted. Y va a querer más, 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 y va a querer mucho más. Y se va a dar cuenta de cosas que no conocía. La persona que, por ejemplo, ve pornografía tiene ese problema. La persona ve una imagen y quiere otra, y quiere otra, y quiere otra, y quiere otra, al punto de que termina haciendo lo que ve. La palabra de Dios debe ser así en nosotros. La habilidad que Dios nos ha dado y la gracia que Dios nos ha dado para abundar en algo no debe ser ni en pornografía ni en otras cosas, porque eso lleva a la muerte. Pero la palabra de Dios, en cuanto usted abunde en ella y lea un versículo, un capítulo, 2 capítulos, un libro, la Biblia completa, va a empezar a abundar, y cuando usted se dé cuenta, usted está sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, usted está prosperando y viviendo una vida abundante, sacando de cárceles al que está oprimido, vendando al quebrantado de corazón, anunciando el año de la buena voluntad de Dios. ¿Aprendieron algo? Si esta predicación fue de bendición para tu vida, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso en ese día me arrepiento de mis pecados y mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser
por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otro.